11:35. Vamos a ir a otro tema. El Colegio Médico ha cuestionado en las últimas jornadas la decisión del gobierno de autorizar las ceremonias religiosas en las comunas que están en fase 2. Todo esto en medio del alza de casos de COVID-19 en nuestro país y de la preocupación también que genera este momento epidemiológico. Vamos a hablar de este y otros temas junto al director de la Fundación Recrea, el sacerdote jesuita Felipe Berríos. Gracias por estar con nosotros, Felipe. Gracias a ti. Muy amable. Felipe, bueno, esto ha abierto un debate bien interesante respecto a cuáles son los alcances que deberían tener estas limitaciones que se establecen y a cuando empiezan a chocar también con otros derechos o libertades que están consagrados además en la Constitución. Por tanto, me gustaría que hiciéramos una reflexión primero general respecto a estas medidas. ¿Cuán necesario era que efectivamente se permitiera la celebración de estas ceremonias religiosas en el contexto sanitario en que estamos, Felipe? Yo no creo que toque la libertad religiosa. Yo creo que eso es extremar. Yo creo que aquí hay un problema de salud que todos lo estamos viendo, que es grave, y les encuentro toda la razón. Yo a las autoridades que restrinjan por un momento, por la muerte que hay, estos actos religiosos. Yo no veo que haya algo en contra de la fe o que se esté haciendo. Hay una medida en que yo creo que nosotros como religiosos debemos ayudar a que mueran menos personas, digamos, a poner todo a nuestro servicio. Me parece que ese argumento que usaron los obispos no creo que se esté poniendo en juego la libertad religiosa en ningún momento. Hay un problema de salud grave, muy grave. Cada 15 minutos se muere una persona. Y tenemos que poner todo a nuestra disposición para ayudar a eso. Sin embargo, se ha planteado el punto, ¿no? Al extremo, digamos, de que el obispo de Punta Arenas decía que cuando una ley era injusta, era posible desobedecer aquella ley precisamente en relación a estas prohibiciones que establece o que se establecían hasta ahora y a las limitaciones para la celebración de estas ceremonias religiosas. Yo creo que es una pachotada lo que ha dicho, porque nos puede llevar a un fanatismo religioso. Los estados tienen que ser laicos y tienen que velar por el bien común. Estamos en una pandemia, o sea, no hay que ver el contexto en que se pone esta restricción. Estamos en un momento muy grave que se nos está yendo las manos, lo dice las autoridades de salud, el ministro, el colegio médico. Lo vemos nosotros, los casos de la gente que está muriendo. Tenemos que nosotros poner el máximo de cooperación. Ahora, a mí me llama la atención, o sea, yo creo que todos los problemas que ha habido en la Iglesia Católica de los abusos sexuales vienen de un abuso de poder. Nosotros hemos usado muchas veces nuestra influencia para llevar el agua a nuestro molino, digamos. Y entonces a mí me extraña y me duele esto que nosotros volvamos a usar nuestra influencia en vez de ayudar a un problema concreto y grave sanitario, a pedir estas exenciones. Además que me habría gustado que nuestro poder, nuestra influencia, lo hubiésemos usado en otros momentos. Cuando hay chiquillos que perdían los ojos, o cuando han sido expulsados, pero dramáticamente, inmigrantes que habían entrado en nuestro país, o chiquillos que llevan más de un año presos sin ser juzgados todavía. Que ahí deberíamos puesto más el acento. ¿Y qué le dice a usted el que se utilice ese poder, como usted lo llama, en este contexto y no en los anteriores? Yo creo que la jerarquía tiene que responder a dos grupos. Un grupo que entiende la Eucaristía como un sacrificio, como algo íntimo, y el comulgar es lo clave. O otro grupo que entiende la Eucaristía como una cena donde Jesús se hace presente, pero que también
Hay evangelio que Juan la asocia al lavado de los pies. Es una convocatoria a lo que pasa en la comunidad, en el resto también me incumbe. Y yo creo que la jerarquía ha perdido una oportunidad de haber dado algunas ideas pastorales y litúrgicas para que la gente pudiera en estos momentos vivir la Eucaristía de otra manera y reservar la Eucaristía misma, la comunión para momentos, para misas muy especiales, pero hacer ver que las comunidades poblacionales que están metidas en las ollas comunes, o los médicos, enfermeras, auxiliares que están atendiendo en los hospitales, están sirviendo a Dios también, y se están alimentando de Dios, están haciendo vivo el Evangelio. Las nuevas generaciones, los hijos y los nietos de nuestras generaciones, se van alejando cada vez más de la misa, porque la misa se va transformando en un acto como íntimo, intimista, de comulgar, pero se va desconectando de lo que va pasando en el alrededor, en el país. La humanidad hoy día está sufriendo. En Chile hay personas, cada 15 minutos alguien se muere, un familiar, un ser querido. Ahí no está hablando Dios a nosotros. Ahí Jesús está muriendo, está resucitando, y nosotros ahí tenemos que hacer el link. Yo creo que se perdió esa oportunidad pastoral. Felipe, ¿y cómo se vive la espiritualidad o las necesidades espirituales, digamos, en ese contexto? ¿De qué forma se debería manifestar esa espiritualidad precisamente en el contexto sanitario en el que nos encontramos? Pensando en la realización o no de estas ceremonias precisamente. Sería re interesante que se hubiese hecho alguna, como hemos hecho en otros lugares, una liturgia, una guía para que en la familia se pudiera celebrar una cena, leer la palabra de Dios, el Evangelio, comentarlo en familia y preocuparse, bueno, cómo nosotros este Evangelio lo aterrizamos, qué podría hacer yo por los demás. Hacer la pregunta del Padre Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar hoy día? Yo creo que cooperaría totalmente con las autoridades, porque es grave lo que estamos viviendo. Se preocuparía de las ollas comunes, se preocuparía de atender a la gente en los hospitales, se preocuparía de crear empleo, de hacer... o sea, miremos el contexto en que se está diciendo esto. Sí. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos nosotros demasiado encerrados, como se decía antiguamente en la sacristía, demasiado encerrados en lo nuestro, y no nos dejamos que Jesús nos hable en los acontecimientos que están pasando fuera. ¿Y eso significa quedarse más en las formas que en el asunto de fondo? Yo creo que la Eucaristía siempre va a ser fundamental en la fe católica, en nuestro alimento. No podemos en estos momentos reservarlo a ciertas Eucaristías especiales que se pueden hacer por este mismo medio o por otras cosas, pero estamos en pandemia y un momento grave, y esto que si no puedo comulgar, no puedo vivir. Yo creo que el no entender que la Eucaristía es una cena donde uno se alimenta de la palabra de Dios, donde hay una vida en comunidad y donde también se hace presente Cristo en la consagración, pero muchas veces uno no puede vivir eso en casos como estos. Entonces hay que mantener el hacer vida el Evangelio. Jesús, como yo te decía en uno de los evangelios de Juan, pone que Jesús en el mismo contexto de la cena pone lavado los pies, el servicio a los demás. O sea, no son totalmente equivalentes, pero tampoco son contradictorios. Felipe, hay otro tema que queríamos abordar junto a usted que también ha estado en debate y tiene que ver con la decisión del Vaticano, o la aclaración más bien, respecto a la posibilidad que tienen o no en la Iglesia de bendecir uniones entre homosexuales, despejando así algunas dudas que habían surgido a partir de las palabras del mismo Papa Francisco. La Iglesia Católica lo que ha dicho textualmente es que no es lícito otorgar esa bendición entre personas del mismo sexo. Me gustaría conocer su opinión respecto a esa decisión y a la forma en la que se plantea frente a un tema que está hoy día en discusión en el mundo católico.
Bueno, yo me haría la pregunta que si es lícito bendecir sucursales de banco o armas o tanques. Muchas cosas que se bendicen que uno se podría hacer esa pregunta. Los homosexuales, lesbianas, son hijos de Dios y Dios los quiere así tal cual como los creó. ¿Y por qué no vamos a poder bendecirlos? Una cosa es el matrimonio sacramental, otra cosa es el matrimonio civil. Pero puede haber también una bendición para dos personas que se aman, que Dios la hizo así y que tienen que desarrollarse humanamente viviendo también una vida sexual como son. Además, yo lo encuentro tremendo como termina la declaración. Dice, no se puede bendecir porque es pecado. Escucha, la cantidad de pecado que tenemos dentro de la iglesia nosotros, ¿no? Y además, qué humillante, qué doloroso oír esas palabras. ¿A cuántos sacerdotes y obispos homosexuales tenemos dentro de la iglesia? ¿Hay mucho, Felipe? Pero claro, es sabido, los papas lo han dicho, Papa Benedicto lo dijo. Entonces yo creo, fíjate, que es no entender nada, que son seres humanos, no ponerle apellido, es un ser humano y la iglesia está para ayudar al ser humano a acercarse al Evangelio, no para ser un estorbo y llegar al Evangelio, no para yo definir quién vive en pecado y quién no, a quién se le acerca y quién no. Eso no fue lo que hizo Jesús. Yo vuelvo a la pregunta del Padre Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Yo he bendecido a parejas ya no homosexuales. Esto, Felipe, esto se abrió a partir de una declaración que había dado el Papa Francisco. Según explicaron luego desde la Casa Blanca, hubo un problema de edición en la forma en la que se presentaron esas declaraciones. Pero ¿usted cree que este es un tema que se está discutiendo a nivel más profundo tras esas declaraciones precisamente del Papa, o es un asunto sobre el cual sencillamente la Iglesia Católica no habrá cambios en el corto plazo? Yo creo que la Iglesia Católica está en un momento de crisis bastante profundo. La institución, la Iglesia Católica, necesita acercarse al Concilio Vaticano II para acercarse al Evangelio. No tanto defender la institución como ser portadora del Evangelio. Que fue como el gran cambio que nos hizo el Vaticano II. La Iglesia tiene tres mafias en su interior: la mafia del Banco Ambrosiano, de la plata, la mafia de los conservadores que mantienen su núcleo de poder, y la mafia de todo esto de los abusos sexuales y todo lo que tiene que ver con lo sexual. El Papa pelea, está bastante solo, se mueve entre esas mafias, y por eso que avanza, retrocede, ese así Maradona, para poder salir en pie de todo esto. Pero la Iglesia es el camino para llegar al Evangelio, para llegar a Jesús, y se ha ido poco a poco transformando en un estorbo. Cuando dice esa clase de declaraciones, se aleja de los homosexuales, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Nosotros necesitamos a las nuevas generaciones acercarlas al Evangelio. Y yo creo que vamos a vivir estamos viviendo en una crisis muy profunda. A mi modo de ver, nosotros necesitamos la mujer en la jerarquía de la Iglesia. Necesitamos también que los curas vivamos de nuestro trabajo. Necesitamos ser más sencillos, no estar coqueteando con el poder. Y necesitamos ser testigos del Evangelio. No adueñarnos de la Iglesia la componen también en gran mayoría los laicos. Que son los que están ahora, y la sociedad, es lo que nos habla la sociedad ahora. Por eso que es tan importante en momentos como estos hacer propio los sufrimientos ajenos, hacerle caso a las autoridades que nos están diciendo, el colegio médico, el ministro, los entendidos en esto, están diciendo, estamos en un momento gravísimo.
Bien. Felipe Berríos, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile. Muy amable. Ya, pues gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día.